La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19. Y déjenme decirles que yo me debatí con este sermón esta mañana. Pero al final el Señor me dijo que esto es lo que había que predicar hoy. No importa los que están y los que no están. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Y confío y espero que el Señor bendiga tu vida con esta palabra. En reverencia a la palabra del Señor, vamos a estar puestos en pie para dar lectura a la misma. Gálatas capítulo 4, un solo versículo, el versículo 19. Y dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Déjenme repetirlo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos que nos hables más del proceso de la transformación y del cambio en Cristo. Tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento y que escuchemos tu voz. Por esto hablamos y oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Déjenme comenzar diciendo en esta mañana que el apóstol Pablo fue el fundador de esta iglesia en Galacia. Y entonces escribe esta carta con un amor, ¿verdad?, pastoral, y por eso introduce este versículo diciéndole hijos míos, hijitos míos, el diminutivo, ¿no? Hijitos. No necesitan siquiera hijos, hijitos, pequeñitos. Hay varios ángulos que queremos hablar sobre eso. Claro que va a hablar a ellos como sus hijos espirituales porque es el pastor fundador, y cuando él fue allá contendió con esa civilización, con esa cultura, con esa manera de pensar, ¿verdad? Y dice él que fue un proceso como si fuera un parto, que un proceso, ¿vale?, de 9 meses y parió a esos muchachos, espiritualmente hablando, en el nombre de Jesús. Nunca es fácil comenzar una obra, una iglesia nueva, porque cada persona viene con perspectivas distintas. La cosa es cómo los traemos a Cristo y los sembramos en Cristo y hacemos que crezcan en Cristo. Y usted se puede ir tranquilo de una iglesia como pastor cuando la iglesia está fundamentada sobre el único fundamento que es Cristo Jesús. Y después Pablo por general estaba 2 o 3 años y salía, ¿verdad?, como misionero a otros lugares a abrir otras iglesias. Pero también le llama hijitos desde una perspectiva espiritual, en el sentido que él sabe que él es responsable por el proceso de formación espiritual de estas personas. Y les habla como un padre a sus hijos. La parte afectiva siempre está ahí. Uno se encariña con la iglesia y con los hermanos. A veces los hermanos dicen, los pastores cogen las cosas muy a pecho, muy en serio. Es como los hijos carnales de uno, humanos de uno. Uno los defiende, uno lucha por ellos. Uno los protege, uno los alimenta. Es el mismo proceso. Hay un gran peso de responsabilidad sobre la vida de Pablo, y aunque él ya salió de esta iglesia, todavía se nota en su corazón los lazos afectivos que él tiene con esta congregación y con estos hermanos. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo 4, usted va a ver el verdadero contexto de por qué le llama hijitos. Resulta que en el capítulo 4, lo que estamos notando, y toda la carta a los Gálatas, es que cuando él los dejó, él estaba confiado que esa gente iba a permanecer en Cristo Jesús. Pero que cuando él se fue, llegaron unas personas que a veces les he hablado a ustedes de esto en los estudios bíblicos los martes en la noche. Es un grupo que se conocen como los judaizantes. Y los judaizantes son las personas que todavía creen en el judaísmo, en la ley de Moisés. Y por lo tanto, Pablo siempre tenía este grupo que lo perseguía. Y él les predicaba y les enseñaba la libertad en Cristo Jesús, pero los judaizantes llegaban a la iglesia con su doctrina.
diciendo que Pablo era un liberal y que había que regresar a la ley y que había que obedecer la tradición de Moisés. Y entonces, para sorpresa de Pablo, esta gente que tuvo un encuentro con Jesús, esta gente que recibió el Espíritu Santo, de momento se convirtieron en legalistas, se volvieron a la ley y se quedan en la iglesia, ¿verdad? Porque el problema es, para el apóstol Pablo, es que están mezclando las dos cosas. Todavía hoy en día escucho a la gente que me dice, pastor, ¿es que se pueden hacer las dos cosas? No, o estamos con Cristo o estamos con el mundo. Y a veces la gente no entiende eso. So Pablo, cuando les dice hijitos, aunque ustedes no entienden el idioma con el cual escribió Pablo, lo que él les quiere decir es esto: ustedes son unos bebés espirituales, ustedes son niños, ustedes no son adultos en la fe, ustedes no son maduros. Porque los bebés espirituales se conocen porque son inconstantes, porque un día están aquí, otro día están allá, porque andan por ahí arrastrados por cualquier viento de doctrina. Cualquier persona llega y les dice algo y se lo creen. Los bebés, usted le da algo a un bebé y se lo pone en la boca y se lo traga, no entendiendo la diferencia entre una cosa y la otra. Y a los pastores se nos hace difícil, amados hermanos, y por eso es que le llama hijitos. Y entonces cuando les dice que son bebés espirituales, prosigue, ¿verdad? En el versículo 19 dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta aquí, ¿verdad? Vuelvo a sufrir. Del mundo los saqué, al mundo regresaron y tengo que contender con ustedes otra vez. Y estoy dispuesto a ir por amor a ustedes y rescatarlo del error que tienen ustedes. Este hombre se fue de la iglesia después de varios años de pastorado, pero todavía está preocupado por esta congregación. Porque el peligro está, amados hermanos, no es que los bebés se coman algo y se lo traguen, es que vienen y se lo comparten al otro bebé. Y eso va de boca en boca. Y cuando usted viene a ver, están todos los niños enfermos, ¿verdad que sí? Y usted tiene que correr y decir, dame acá eso, muchachos. No. Y Pablo le decía, yo voy. Si tengo que entrar a la congregación y corregirles a ustedes, yo les voy a corregir a ustedes. Oiga, volver a contender. Si la primera vez tuve que luchar para traerlos a Cristo, ahora tengo que luchar para restaurarlos a la fe de Jesucristo. Pero es otro proceso largo. ¿Notan ustedes? Vuelvo a sufrir dolores de parto. Es otro proceso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces, ¿verdad?, eso pasa continuamente a través de la historia de la iglesia. Pasa en Génesis, pasa en todas las iglesias. La gente prende un televisor, escucha una doctrina y dice, mira, qué tremendo está esto. Y cuando usted viene a ver, la gente está compartiendo cosas que el pastor nunca le ha enseñado a la iglesia. O se fueron a escuchar a un profeta que ellos seguían, y allá los profetas profetizan cosas que después nos traen problemas. Entonces, amados hermanos, los pastores tenemos que contender con eso todos los días y todos los años. No es una queja ni nada de eso. Eso se hace con cariño y con amor, porque hay que velar por la salud de la congregación. Pero noten ustedes lo que está pasando aquí. Lo que realmente, dice Pablo, es el problema. Y queremos llegar ahí para abrirlo a una discusión con ustedes en esta mañana. Mire la parte C de este versículo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El problema básico de que ustedes están escuchando otras cosas y otras doctrinas y otros predicadores es que no son gente formada en Cristo. Deberían ser maduros en Jesús. Ya Cristo debería estar formado cabalmente en ustedes, y no es así. Para entender lo que le está diciendo, nos vamos a meter un poquito más para adentro, ¿está bien? Y vamos a abrir ese proceso. Cuando venimos a Cristo Jesús, amados hermanos, como decía el hermano Harvey, se nos crea un problema bien inmenso. Pero no es solamente con la familia, no solamente con los vecinos o los conocidos o los amigos que nos dicen, te volviste loco, chico, se te metió la religión aquí adentro en la cabeza. Tenemos un problema interno, porque ahora no existimos uno de nosotros, ahora existen dos. Está mi viejo hombre y está mi nuevo hombre. Y yo tengo que escoger uno o el otro. Y el viejo hombre representa lo que yo era antes, lo que no debo ser hoy,
Lo que debo hacer hoy es el nuevo hombre. Entonces yo tengo que desvestirme de la vieja creación, de la vieja criatura, quitarme todas las costumbres, todos los pensamientos, todo mi sentir que yo tenía antes y revestirme del nuevo. Es un proceso. Y cuando yo termine de vestirme totalmente del nuevo, entonces culminó mi proceso de transformación. Dejé de ser quien yo era antes para ser una nueva persona en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es, observen ustedes, es que todavía están aquí y no han pasado para acá. La gente que está aquí dice, sí, me gusta la iglesia, y yo sí, yo leo la Biblia de vez en cuando, yo oro cuando yo necesite. Esta persona no piensa así. O pensamos en el espíritu o pensamos en la carne. Y dice el apóstol Pablo que llega un momento que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Ya no podemos pensar así, tenemos que pensar de esta manera. Y dice Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú te quitas tu vieja manera de pensar y adoptas la nueva manera de pensar. Sin ese cambio, sin esa transición, no hay transformación. ¿Lo vieron? Ok. Con eso es que contendemos en la carta a los Gálatas. Con eso que estamos contendiendo en Génesis y con eso se contiende en cada iglesia. Cada vez que llega gente nueva, cada vez que hay alguien recién convertido, cada vez que hay nuevos bautizantes, con ese proceso es que hay que enfrentar. Y el apóstol Pablo está preocupado porque él los encaminó. Ellos iban bien. Hay una expresión que el apóstol Pablo usa con los Gálatas. ¿Verdad? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Lamentablemente a los bebés los fascina cualquiera. Cualquiera los impresiona. Oiga, amados hermanos, la meta la usa Pablo un poquito más después. Bueno, en esta carta, ¿verdad que sí? Es más, quiero que ustedes la busquen. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y vamos a leerlas todos. ¿Lo tienen, amados? Miren lo que dice el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo, amiga, si en esta mañana tú quieres ser transformado, transformada, si tú quieres ver cambio en tu ser, tienes que pasar de aquí a acá. Y eso es un camino que hay que caminar. Y de ese camino yo vengo hablando hace varias semanas, diciéndole cómo es el camino, qué es lo que hay que atravesar, quién te ayuda en ese camino. Pero es un camino que tú tienes que aceptar. Y tú tienes que aceptarlo por esta razón. O sigo en lo mismo o decido ser una persona distinta. El evangelio es para transformar nuestras vidas. El evangelio es para no dejarnos igual. El que viene a Cristo va a experimentar necesariamente el cambio y la transformación. Yo sé que los psicólogos y los científicos dicen el ser humano no puede cambiar. Pero la Biblia, nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para transformarnos, amados hermanos. Para hacernos de nuevo. Por eso le dijo a Nicodemo, chico, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. En diferentes iglesias hay diferentes teologías sobre esto. Hay gente que no ha estudiado el proceso mucho. Hay gente que cree que el cambio es automático, que no hay que hacer nada. Pero no puede ser así, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a la gente, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Tú tomas tu cruz y tú comienzas a seguirlo a Él hasta que lleguemos aquí. Yo quiero que tú sepas que del hecho al trecho hay un largo trecho, ¿verdad que sí? Del trecho al hecho. Del hecho al hecho. Gracias, Lourdes. Es que yo no fui a ver la película contigo, hermano. Pero mire cómo ocurre esto. Busquen 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este texto, si usted quiere transformación en su vida, cambio en su vida, anote este versículo, ore por él y que el Señor te ilumine. Segunda de Corintios 3, 18. ¿Lo tiene? Dice el texto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ese texto es poderoso. Lo que dice es que el día que tú decidas hacer la jornada, el día que tú decidas abandonar tu antigua vida, la carne, el pecado y el mundo, lo único que tienes que hacer es poner tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en el Señor y comienza a caminar por fe. Y en este camino el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dirigir y te va a ir transformando de gloria en gloria hasta que tú llegues a ser como Cristo Jesús. ¿Quién lo alaba, hermano? Eso es tremendo. De manera que ese cambio y el proceso de transformación no lo puedes provocar tú. Nadie puede añadir un codo a su estatura. Esto no es por tu fuerza, esto no es por tu voluntad. Esto no es que tú estudiaste en la universidad o que tengas un título. Esto es que tú le tienes que rendir tu vida al Señor Jesús. Y decirle: Señor, te amo. Muéstrame el camino. Te seguiré. Te seguiré donde quiera que tú me lleves, te seguiré. Y tú tienes que confiar que el Señor, el alfarero de tu vida, va a tomar tu vida y la va a rehacer. Entonces el Señor te empieza a quitar cosas. Y tú empiezas: ¿Pero qué pasó? Espérate. Pero ven acá, ¿tú quieres que te cambien con el mismo bagaje? No, hombre, no, tira todo eso. Tira todo eso. Y hay gente que dice: no es negocio. Bendíceme, pero no cambies nada. No funciona así. Entonces están los que lloran y gimen. ¿Y porque es que este pastor, este proceso duele mucho? Sí, nadie te dijo que iba a ser fácil. Cuando el alfarero comienza a quebrar tu vajilla para rehacerte en algo nuevo, eso duele, esos golpes que el Señor nos da duele mucho. Yo me he encontrado de rodillas diciéndole al Señor: por más que duela, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser un hombre distinto. Oiga, amado hermano, cuesta cuando el Señor te pide que te levantes y tomes tu cruz y que te pongas en la cruz tú también con Él. Eso duele mucho. Pero, amados hermanos, no importa el dolor y la angustia que pasemos, el proceso es bello. Y cuando tú estás al otro lado te dice: Señor, gracias. Gracias. ¿A qué se lo voy a describir? Vamos a tomar nuestros hijos físicos, naturales. Si los dejamos sin corrección, sin instrucción, no los amamos. Haz lo que tú quieras, mijo. Haz lo que tú quieras. Pero si usted toma el niño y contiende con el niño o la niña y le vas a decir: no te suelto hasta que tú no entiendas lo que tengas que hacer. A veces papá y mamá nos han dado ¿qué? Y en el momento lo resentimos. Pero cuando fuimos adultos, maduros, miramos para atrás y dijimos: lo mejor que hizo mi madre fue darme aquel golpe que me dio. No estoy hablando de abuso y maltrato, no estoy hablando de eso. Pero a veces nos tienen que tomar y decir no. Qué bueno que los jóvenes no están aquí hoy. Vamos a hablar un ratito de ellos, ¿verdad? Esto es del Señor que no estuvieron aquí hoy. Los más chicos nos dicen: tú no me amas. Y lo que sorprende a uno es que es cuando son jóvenes, adolescentes, todavía siguen con lo mismo, ¿verdad que sí? Sí, me voy. Mi papá nunca me amó a mí. ¿Qué te pasa, amigo? ¿A mí? No se le puede decir nada, porque ese es su derecho. Así es que yo quiero ser. Así nos hablan. Tú escogiste tu vida, yo quiero escoger la mía. Pero eso es la inmadurez, ¿no? Entonces uno tiene que sufrir dolores de parto. De nuevo, miren,
Cuando mis hijas se graduaron de la high, cada vez que se graduaba una, parimos una. Y cuando se graduó la última, que fue Nicole, yo lo celebré en grande. Yo llevé a mi esposa a cenar y en grande. Porque no fue mi hija la que se graduó, fue nosotros. Oiga, qué tremendo que llevar a esos muchachos por esos años, ¿no? Y los papás se creen que los recién nacidos es la etapa difícil. Oh, no. Oh, no. No. Y yo no tengo manera de ayudarles a ustedes pastor, ¿cómo se puede hacer para que esto no ocurra en mi casa? Oh, no, es que tienes que pasar por el valle de la sombra y de muerte. Tienes que pasar por ahí. No hay salida a esto, tienes que enfrentarlo. Uno crece muchísimo. Cuando yo era joven, yo decía, esos viejos maniáticos están chiflados todos. ¿Qué les pasa? Que no entiendan a los jóvenes. Ahora yo soy el viejo. Ahora yo miro para atrás y le digo, ahora yo entiendo porque yo decía eso cuando yo era joven. Es que los jóvenes nos dejan chiflados, nos vuelven locos. Pues claro que sí. Bendito, mamá y papá no duermen. Están en tensión, están en estrés. Y todos los días los hijos traen un problema, un conflicto nuevo, ¿verdad que sí? Te llama el maestro, te llama el principal, para aquí, para allá. Y por más que tú le hables al muchacho, sí, gracias papi, ok, está bien. Y mañana te vuelven a llamar. Hay que contender. Y usted tiene que buscar la fuerza del Señor para enfrentarse a esto. Porque entonces no te gradúas. Ya yo me gradué. Yo estoy tranquilo. Les toca a ustedes. Horrible. Pero Pablo quiere luchar con ellos para que ellos logren llegar al proceso de madurez. Y que no se pierdan. Uno no abandona a sus hijos, uno contiende con ellos. Usted tiene que contender con eso. Y este asunto de que ese es mi derecho, no le haga caso a eso. El derecho que yo tengo es amarte y cuidarte. Tú eres mi responsabilidad y yo respondo al Señor. Ese es mi derecho. Porque el amor es eterno y el amor no deja de ser. Y aunque tu hijo o tu hija se vayan a provincia apartada, tú hiciste tu labor delante del Señor. Y lo lindo va a ser cuando tus hijos regresan de provincia apartada y te miran a los ojos y derraman lágrimas y dicen, papi, perdóname. Yo te amo y te abrazan. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en tu casa. Y eso es lo que usted tiene que hacer. No ceda ni por un solo instante, amados hermanos. Mantén la línea y deja que Jesús te ayude en este proceso. Y esta gente en su proceso espiritual estaba cediendo. Oh, pero vamos a acomodar la cosa. Es que usted es antiguo, anticuado, pastor. Todas estas cosas se pueden hacer. No. Un gran peligro para la persona porque lo arrastra el error y lo lleva. Y un peligro para la iglesia. Se contamina la iglesia con todas estas enseñanzas y todas estas doctrinas y todos estos pensamientos y toda esta filosofía. De manera que tenemos que mantenernos en la unidad de la fe, sabiendo que nuestro Salvador es Cristo Jesús. Nuevamente, este proceso lo lleva el Espíritu Santo. ¿Vieron el versículo? ¿Verdad que sí? Ahora les voy a enseñar otro versículo. Les pido que vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Después de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienen, amado? Mire lo que dice esta palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un proceso. El día que tú aceptaste a Jesús, Jesús te adoptó como su hijo y como su hija. Y Él te va a llevar al otro lado. Y aunque vengan las tormentas,
Él va a calmar la tempestad. Y Él te va a llevar a la otra orilla. Y dice ese texto, amados hermanos, que Él comenzó este proceso y Él lo va a llevar ¿a qué? A su culminación. Que si tú le entregas tu vida al Señor, que si tú te rindes al Señor, y si tú le rindes todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, te llevará al otro lado. Te llevará al otro lado. Hay gente que dice, ay, pero pastor, eso toma mucho tiempo. Ciertamente nosotros muchas veces atrasamos el proceso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los israelitas en el desierto? El Señor los quería llevar al otro lado. El Señor los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel. El Señor los quería bendecir. No tenía que tomar 40 años. Pero ellos retrasaron el proceso por estar contendiendo con el Señor. Estar dando coces contra el aguijón. Eso no es sabio. Usted va a contender por la fe, va a contender por su vida espiritual, va a contender por su familia, pero no contienda con el Señor. Si te dice anda, anda. Si te dice detente, detente. Pero como nosotros tenemos nuestras propias maneras, y déjenme explicarle lo que está pasando. Cada vez que nosotros decimos, escuche usted, ponga atención a lo que le voy a decir, cada vez que decimos, yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Yo sé lo que dice la Biblia, pero yo tengo mi manera de ver las cosas. ¿Quién está hablando? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? El viejo. Si te vas a la carne y te vas al yo, tu camino no prospera. Tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. No es como yo quiera, no es cuando yo quiera, Señor, como tú quieras. Y eso es un paso inmenso en la fe. Pero todavía tenemos gente en nuestras iglesias como los Gálatas. Yo voy a la iglesia y todas esas cosas, pero yo no soy como ellos. Yo no cojo la fe a pecho así. Yo no soy radical. Yo lo hago a mi manera. Ok. Tu manera no es la manera de Dios. No me puedes discutir eso. Tu manera no es la manera de Dios. Y el apóstol Pablo resuelve el problema diciendo esto: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiera, no va. Si tú quieres pasar del hombre viejo al hombre nuevo, pon atención a esta hora que te voy a decir. Tengo que menguar yo para que Él crezca. Tengo que morir yo para que Él viva en mí. Ese es el proceso. Amados hermanos, yo no tengo otro para ustedes. Yo tuve que pasar por ese proceso. Y eso mi responsabilidad es enseñarles eso a ustedes. ¿Están asustados? Yo espero que usted observe y escuche la gravedad del dilema. Hay gente que dice, llevo tanto tiempo en la iglesia, pero yo no veo mejoría. Seguro si estás dando vuelta en el desierto. Decídete una vez por todas. Y el Señor te llevará. Escúchame, no yo, no un anciano en la iglesia, no los diáconos. El Señor mismo te va a llevar al otro lado. Yo soy un guía. Si tú tienes dudas, pastor, mire, estoy aquí, estoy atascado. Y se supone que ya yo había pasado ese camino y yo te puedo decir, es esto. Hazlo así, haz lo otro. Pero el que te está llevando de la mano es el Espíritu de Dios, que te transforma a su imagen y semejanza. Y al final, amados hermanos, ¿cómo sabemos que hemos llegado? Porque tenemos la mente de Cristo. Ya no vemos las cosas como la ven en el mundo. La perspectiva de nosotros es una perspectiva del reino de Dios. Nuestros valores no son los valores del mundo. Dice Pablo, lo que yo era, lo he perdido todo por el supremo conocimiento de Cristo Jesús. Ya yo no soy aquella persona, yo soy una persona nueva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De manera que esto no se trata de que a lo mejor me voy a cambiar de iglesia. No se trata de qué denominación o qué concilio tú eres. La gente pelea porque ¿cuál es la iglesia verdadera? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si tú quieres llegar, tienes que ir por el camino. Porque ancho es el camino que llega a la perdición.
estrecho es el que nos lleva a la salvación. ¿Cuán estrecho? Así de estrecho que hemos hablado esta mañana. Tenemos que caminarle el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Y si no, no se da. El apóstol Pablo decía que había que morir para nacer. Cuando usted siembra, la semilla tiene que morir. Pero lo que brota es algo hermoso, algo bello. Y lo que yo quisiera ver en cada uno de ustedes y los amigos que nos visitan y la gente que está escuchando en la radio y en el internet, es que ustedes sepan lo que significa la vida nueva. Y que usted entienda lo que significa la transformación. Porque en la televisión es fácil, ¿verdad que sí? ¡Puf! Usted da una ofrenda de 1,000 pesos y ¡puf! Ya. No funciona así. Eso es televisión, eso es drama, eso es manipulación. Yo no quiero saber de eso. Pablo lo único que quería saber era de Jesucristo. De Jesucristo. Amados hermanos, nosotros ser como Jesús significa que entendamos cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él decide. ¿Por qué tiene que ser el Espíritu Santo que se encargue de este proceso? Porque el trabajo del Espíritu Santo es recrear a Jesús en nuestras vidas. Y solamente Él sabe que hay que quitar y añadir en mi vida para que Cristo viva en mí. Así que vamos a entregarle nuestras vidas al Señor. Vamos a encomendarnos al Espíritu y vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como Jesús. Ayúdame, Padre. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.